buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La imagen del Ecuador se recupera. Es innegable que ante los organismos multilaterales de crédito, las acciones del gobierno nacional generan una suerte de confianza que se ratifica en créditos blandos que apuntalan proyectos sociales y coadyuvan también a poner en orden en la casa, tarea en la que el gobierno dice estar empeñado. Pero es complejo porque reducir el gasto social se traduce en despidos. Pero es complejo porque la sociedad no tiene por qué estar pagando salarios a miles de funcionarios que desarrollan funciones duplicadas o que llegaron a sus puestos simplemente como cuota de un proyecto político que demostró su inefectividad y sus uñas largas. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Es importante que una asamblea del BID se desarrolle aquí en el país. Su presidente dijo ayer que confía en que se están tomando las medidas adecuadas, pero existe la percepción de que se podría ir un poco más rápido. ¿Por qué no se lo hace? Buenos días. Lenín, buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Efectivamente es una gran noticia que la Asamblea de Gobernadores del BID desde 1972 no había vuelto al país, y es una muestra de cómo el Ecuador es un país confiable para el mundo. Están en el país más de 27 ministros de Economía del mundo del mayor nivel, que son precisamente los gobernadores del BID, que discuten en una suerte de directorio qué es lo que va a pasar con la organización. Y no solo eso, van a elegir al presidente por un año que será el ministro de Economía del Ecuador. Es decir, salimos de tener relaciones con Bielorrusia, con Venezuela, con Bolivia, para tener relaciones con quienes pueden ayudarnos a salir de la situación difícil económica en la que estábamos, y por suerte esto demuestra al país y al mundo que el Ecuador va por el buen camino. El buen camino, un buen camino que podría quizás acelerarse. ¿Por qué no se lo hace? Siempre se puede acelerar, siempre podemos tomar otro tipo de ritmo, y en el gobierno tratamos de tomar las decisiones correctas. El presidente Moreno repite todo el tiempo, todo a su debido tiempo, y es por eso que ha logrado primero sanear la democracia, sanear las libertades. Hoy estamos saneando la economía en camino de la prosperidad, y sin duda podemos ir más rápido siempre. El presidente Moreno acaba de volver de Europa, se fue a buscar inversiones. ¿Regresó con algo en firme o solo con expectativas y promesas? De Italia regresamos con la intención de que ellos quieren invertir en temas de alimentos y en temas de energías limpias. De Francia, el presidente Macron expresó su intención de que empresas francesas sean parte del quinto puente, del tren playero y del metroférico en Quito. Y de Holanda, con posibilidades de apoyo en temas deportivos, en temas de salud. Es decir, cuando nosotros recorremos el mundo y visitamos a nuestros vecinos que nos van a brindar buenas noticias para la gente en el día a día, el país se da cuenta de que tiene un presidente que está preocupado por todos los días. Y de los tres países, el compromiso para apoyar que se retire la visa Schengen a los ecuatorianos. Así es, el presidente preguntó directamente a los dos presidentes y al rey, y los tres países expresaron su apoyo al Ecuador para que se retire la visa Schengen para turismo a los ecuatorianos. Hasta el momento, las más importantes inversiones en firme que tiene el país son aquellas que provienen de las empresas mineras, pero esos contratos vienen desde el gobierno anterior. Ese no es el problema. El problema es que cuando se revisan los ingresos que dejarán esas concesiones, sabe realmente a poco. Lo invito a escuchar lo que nos dijo Augusto Flores sobre los ingresos que generará una empresa que entre en producción pasado mañana versus la contaminación que provoca. Quizás lo más importante de mencionar es que nosotros sí intervenimos y de alguna manera contaminamos el agua, pero el agua del proceso es tratada y es reinyectada, digamos, recirculada, es lo propio, en el proceso de beneficio a través del cual se obtiene el concentrado de metal. Al Estado ecuatoriano le quedarán 90 millones de dólares anuales de promedio. Esto puede ser un poco mayor, apenas menor si es que se redujera la producción. 90 millones al año frente a los 2.853 millones de dólares que por concepto de exportación de crudo reporta Petroecuador de enero a mayo del 2019. Es realmente una cantidad marginal. ¿Por qué entonces tanto impulso a una actividad que contamina tanto? En primer lugar, la discusión, Lenín, no es si es que hay minería legal o si es que no hay minería. La discusión es minería legal versus minería ilegal. La semana pasada usted y todos los ecuatorianos vieron lo que significó Buenos Aires. Más de 3.000 personas haciendo minería ilegal vinculada con narcotráfico, con trata de personas, con trata de armas. Es decir, esa es la minería ilegal. Y cuando hay minería, cuando tienes oro a 60 centímetros de la tierra, lo que pasa es que aquellas personas que quieren vincularse al crimen van y explotan el dinero que es de todos los ecuatorianos. La minería
Al final, Lenín, es como haber encontrado o reencontrado el tesoro de Atahualpa, y de lo que se trata es de cuánta plata le dejan a la economía, no solamente al gobierno. Los dos primeros proyectos que van a salir, uno de ellos usted los mencionó, van a dejar al país 2.500 millones de dólares al año en el país. Imagínense, son 2.5 puntos del PIB, y el Ecuador tiene la certeza de que si es que cuida cómo esas empresas tratan al ambiente, cómo esas empresas tratan a la ciudadanía, y nosotros los controlamos con el cuidado y la decisión que el gobierno ha tenido, esos van a ser también decisiones que a los ecuatorianos los van a beneficiar en educación, en salud, en vivienda. ¿2.500 millones de dólares al año o durante toda la concesión? 2.500 millones de dólares al año cuando ya estén en su producción máxima. Inicialmente, como usted sabe, los procesos mineros están en exploración y luego van a explotación. Cuando están en su proceso máximo de explotación, solo dos empresas, estamos hablando de dos, van a generar 2.500 millones de dólares al año. Imagínese todo lo que el país se puede beneficiar en términos de empleo, en términos de bienestar, en términos de consumo, siempre y cuando, y eso el Ecuador va a ser súper claro, va a poner claras cuotas de cuidado al ambiente y claros espacios de respeto tanto al espacio laboral como a la gente que vive alrededor de estas explotaciones. En otro tema, ¿cómo va esto del acuerdo nacional que han resuelto en temas como la corrupción, donde hay mucho discurso pero no hay sentencias en firme, donde vemos que, por ejemplo, el director de la UAFE tiene cosas más importantes que hacer que acudir a la audiencia de juicio de uno de los procesos por el caso Odebrecht, de donde, según la Fiscalía, los brasileños transfirieron 47 millones de dólares a la empresa Diaselec, y de esos 15 millones fueron destinados a pagar coimas a funcionarios del correísmo? ¿Qué está pasando? Todo el Ecuador sabe que el gobierno del presidente Moreno ha cumplido la máxima del presidente Moreno, de la cirugía máxima contra la corrupción. Es este gobierno el que ha hecho más de 1.500 denuncias, que ha llevado a que más de 20 exmiembros del gobierno anterior estén o presos o fugados de la justicia. Es decir, la lucha contra la corrupción tiene resultados concretos. Pero más importante, es el primer gobierno de este país que ha logrado recaudar más de 20 millones de dólares de la corrupción. Siempre puede saber a poco, pero hay que saber todos los procesos legales que hay que seguir, y el Acuerdo Nacional está discutiendo precisamente cómo nosotros podemos acortar esos procesos para que el dinero de la corrupción termine en los bolsillos de los ecuatorianos, que es a quien se lo robaron. Porque es importante el tema de la corrupción, Lenín, y yo creo que es un tema que hay que decir, y es: si nosotros no combatimos frontalmente la corrupción, es posible que otros gobiernos lo repitan. Y para poder combatir la corrupción, el esfuerzo no solamente es del gobierno, que sin duda lo ha hecho, sino también de los medios de comunicación, de la libertad de prensa, de los ciudadanos. Y es en esa cruzada en la que nosotros tenemos la total confianza de que el Ecuador va a salir de ese gran mal. ¿Y dónde estaba el director de la UAFE, Leopoldo Quirós, que termina quedándose fuera de un caso bastante importante? Se lo pregunto porque la UAFE es una entidad adscrita a la presidencia. Lenín, la UAFE es una entidad adscrita y al mismo tiempo es independiente. Y como usted sabe, todas las instituciones del Estado tienen que presentarse o con la persona que es representante legal o con su delegado. Es lo que pasa con el SRI, es lo que pasa con el Banco Central cuando tiene un proceso. Es extraño que un juez, aprovechándose de que la persona no estuvo, salga con esta excusa lamentable de que la persona no se presentó y por eso tiene que tirarse abajo el proceso. Leopoldo Quirós ha puesto todas las quejas al Consejo de la Judicatura para que sea el procedimiento legal el que determine quién fue quien falló en este caso. A todo esto, ¿qué es de la Comisión Internacional de Expertos contra la Corrupción? ¿Han hecho algo? Sus integrantes son consejeros presidenciales, así lo dice el decreto 731. Ellos tenían 90 días para asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado en temas de lucha contra la corrupción, para dar apoyo técnico, para articular con la sociedad civil el combate integral a ese mal, y resulta que le queda ya menos de un mes de funciones y no se ve nada. Lenín, nosotros buscamos personas que hagan su trabajo correctamente y personas que hagan su trabajo también autónomamente. Siempre sería más fácil buscar amigos del gobierno, que es lo que se ha hecho muchas veces en el Ecuador. Nosotros no buscamos eso, buscamos las personas idóneas de distintos países que con su trayectoria le garantizan al Ecuador que nos entregarán los resultados que la sociedad necesita. Nosotros lo que hacemos es respetar sus tiempos y respetar la autonomía que cité hace un momento. Sí, pero ustedes han recibido algún tipo de reporte preliminar, porque la sociedad no conoce qué es lo que está haciendo esta comisión de expertos, y créanme que es algo que preocupa, que faltando poco tiempo, el 13 de agosto, si no me equivoco, culmina ya su periodo, que se podría prorrogar por 90 días más, pero al menos el que originalmente le da el decreto termina el 13 de agosto y no sabemos qué es lo que han hecho hasta ahora. Como nosotros planteamos, después de 3 meses haremos los anuncios del caso. Será el secretario anticorrupción, Iván Granda, que hará los anuncios que hayan sido recibidos desde el gobierno. La misma comisión comunicará a los ecuatorianos los hallazgos y las propuestas que le hacen al país. O sea, pero sí se ha hecho algo. Se está trabajando todos los días, Lenín. No porque no anuncien es que no están trabajando. Al contrario, lo que están haciendo es trabajar
trabajando silenciosamente para entregar una propuesta contundente al Ecuador. Bueno, la articulación con la sociedad civil al menos debería conocerse, ¿no? Y eso lamentablemente no se ha difundido. Hay que preguntarle a la comisión cuál es su trabajo. Nosotros como gobierno somos profundamente respetuosos de los procesos que esa comisión se marcó. Su opinión en relación a la situación legal de Ramiro González en Perú. Otro más que se nos fuga, es la percepción. Hay que preguntarles a las autoridades peruanas. El Ecuador ha hecho todo su trabajo, la Cancillería hizo las peticiones que tenía que hacer, la Corte Nacional de Justicia pidió la extradición. Entendemos que el gobierno peruano además desistió del tema de asilo político y unos jueces lo soltaron. El problema de la justicia es un problema generalizado en América Latina. La buena noticia es que en el Ecuador ya va a haber un proceso de evaluación de los jueces en el país que esperemos nos dé los resultados que nos dio el Consejo de Participación Transitoria que nos entregó esas buenas autoridades que hoy día pueden hacer su trabajo en el país. ¿Para cuándo la segunda ronda de reuniones con Odebrecht y definir las reparaciones? La primera se llevó adelante con todos los poderes del Estado, que también es importante, Lenín. Estuvieron presentes procurador, contralor, fiscal y el Ejecutivo para sentarnos y que nos digan cuánto nos van a dar económicamente por el daño que le hicieron al país y cómo nos van a entregar quiénes fueron los responsables. En tanto y en cuanto el Estado no se sienta satisfecho en términos de monto y de información, no vamos a cerrar nada. ¿La dinámica es cuánto nos van a dar o cuánto les vamos a pedir? No, primero nosotros hicimos una petición específica de cuál es la reparación que el Ecuador cree necesaria, pero más importante que la reparación también es la información. Entonces tenemos que ver cuál es la cantidad de información que nos entregan y cuál es el tamaño de la reparación como para ver si el Ecuador en términos de Estado, repito, contralor, procurador, fiscal y gobierno están satisfechos con lo que Odebrecht nos plantea. ¿Se puede llegar a esos acuerdos de reparación pese a que no existe todavía una sentencia ejecutoriada en contra de Odebrecht o de sus funcionarios? Pero sí hay procesos de Odebrecht que han terminado con la cárcel, la detención o la fuga de algunas de las personas del gobierno. Sin duda alguna, a nosotros nos corresponde ir lo más rápidamente posible y exigir que esa empresa le pague al Ecuador por el gran daño que le hizo. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, gracias por venir a Contacto. Ustedes, muchas gracias.